Hola, espero se encuentren bien y ahora vamos a seguir con esta serie de videos para cubrir los contenidos del curso de Mike Yellow Belt. Mi nombre es Adrián Aguilar y la idea de estos videos es poder ayudarlos a desarrollar competencias en resolución de problemas y análisis de datos utilizando la metodología de Mike. Este módulo corresponde al complemento de la fase de analizar, incluyendo las herramientas de análisis de datos simple, gráficos de dispersión, regresión lineal y regresión múltiple en Minitab para complementar conceptos teóricos de la sesión anterior. En la etapa de analizar lo que buscamos es identificar dónde están esos datos que muestran un comportamiento extraño, un patrón atípico o una tendencia que permite entonces hacer el análisis de una manera más adecuada. Tenemos datos para ver magnitudes, tendencias, pero también podemos hacer comparación de variaciones utilizando los gráficos como el box plot o los gráficos de intervalos de confianza. Para hacer el análisis gráfico, en este ejemplo vamos a utilizar el asistente, esta opción que dice análisis gráfico. Vamos a escoger la opción que dice resumen gráfico. Vamos a escoger la variable, que en este caso sería peso, y vamos a escoger un criterio para agrupar los datos, que en este caso vamos a empezar con la selección de la columna 4, donde están los diferentes materiales. Entonces, el sistema nos va a generar el resumen. Aquí podemos ver los diferentes datos comparativos y nos da una idea de lo que deberíamos estar buscando. Igual nos hace una verificación de la integridad y la calidad de los datos que tenemos. También podemos usar ese mismo asistente para hacer análisis gráfico, en este caso gráficos de variación, como es el box plot. Acá los diferentes datos están en diferentes columnas, entonces tengo que escoger esta opción. Selecciono las columnas. Igual, nuevamente tenemos la calidad de los datos y la información de la comparación de las diferentes muestras en este ejemplo. Ahora vamos a hablar de cómo utilizar en Minitab los gráficos de dispersión para hacer análisis de relación lineal, pero también para buscar patrones, como en este ejemplo donde vamos a graficar dos variables, temperatura y presión, y vamos a tratar de identificar comportamientos, en este caso, de cuáles lotes están saliendo defectuosos y cuáles no. Para este ejemplo vamos a utilizar estos datos donde tenemos una serie de materiales, los valores de temperatura y presión y si el resultado del lote estuvo con defectos o sin defectos. Vamos a tomar estos datos, los vamos a colocar en Minitab. Vamos a venir a la opción de gráficos de dispersión. Vamos a escoger la opción que dice con grupos. La variable Y vamos a colocar la temperatura, en la variable X colocamos la presión y aquí nos va a solicitar con base en cuál columna o cuál criterio vamos a hacer la separación de los datos y vamos a escoger la que dice el resultado del lote. Le damos a aceptar y entonces acá nos genera la información. Podemos ver que estos son los lotes que vimos en el gráfico anterior. Si quisiéramos cambiar el formato le podemos dar control T para editar los valores que tenemos acá colocando en el caso defectuoso. Como vemos en el ejemplo, acá tenemos una serie de valores que pareciera que en estas condiciones el proceso tiene algún efecto desfavorable en el producto porque es donde más se presentan lotes defectuosos con problemas. El otro ejemplo que vimos fue cómo utilizar un diagrama de dispersión para hacer un análisis y segmentar categorías de acuerdo a diferentes variables. Entonces ahora vamos a ver cómo podemos hacer esto en Minitab. Para eso vamos a utilizar estos datos donde tenemos el país, la categoría de productos, el tipo de producto, canal de distribución, crecimiento, rentabilidad y el volumen de ventas de estos productos como tal. Vamos a tomar nuevamente estos datos, vamos a Minitab, venimos nuevamente a la parte de gráficos, vamos a usar el que dice Bubble Plot, vamos a seleccionar con grupos, la variable Y vamos a colocar el crecimiento, en la variable X la rentabilidad, el tamaño de la burbuja va a ser el volumen.
Y aquí nos da un par de opciones. Si queremos hacer la segregación por categorías, vamos a seleccionar en este caso por tipo de producto. Le damos a aceptar. Entonces aquí podemos ver los tipos de productos, cómo se comportan. Vamos a volver a hacer el gráfico. Pero ahora vamos a seleccionar la categoría de productos. Ahora vemos lo que es cómo se ven las tendencias de rentabilidad y crecimiento para las diferentes categorías. Si esto lo quisiéramos separar porque la información está muy saturada, podemos utilizar esta otra opción, que es colocar las categorías en un panel diferente, como se puede ver acá. Y entonces ahora tenemos la misma información, pero cada categoría está separada en cada uno de los diferentes paneles. Vamos a dejar la opción de categoría. Y aquí en opciones de datos tendríamos alguna otra información que podríamos modificar, incluyendo la escala y líneas de referencia, que en este caso vamos a colocar en el eje Y la línea de un 0 y en el eje X vamos a colocar la línea del 30%. Con esta opción, entonces el gráfico me va a generar los límites de una vez para hacer el análisis que corresponda. Si quieren modificar las escalas, venimos a la línea de referencia, ahora vamos a ponerla aquí. Punto 2. Y se modifican las escalas. En el módulo de teoría también conversamos sobre el análisis de regresión lineal y ahora vamos a ver cómo hacer este tipo de gráficos en Minitab. Para eso vamos a iniciar con este conjunto de datos y venimos aquí a la opción de estadística, regresión y vamos a seleccionar la opción de que la variable de respuesta es eficiencia y vamos a graficar lo que es la temperatura. Le vamos a aceptar y él nos hace el gráfico de regresión, lo podemos ver acá. Vamos a volver a hacer el análisis de regresión. Ahora en lugar de colocar temperatura, vamos a colocar lo que es presión. Y podemos ver la otra opción de los gráficos. Aquí nos da la curva y nos da los datos del ajuste de la regresión lineal. El otro componente importante para analizar cuando se hace un estudio de regresión es el comportamiento de los residuos y ahora vamos a ver cómo incluir los gráficos de los residuos para evaluar qué tan bueno es el modelo utilizando Minitab. Para incluir el análisis de los residuos nos venimos a estadística, regresión. Tenemos los valores de variable de respuesta eficiencia, vamos a colocar temperatura como en el eje X y donde dice gráficos vamos a colocar esta opción de acá de cuáles son los residuos que queremos ver. En este momento vamos a seleccionar la que dice 4 en 1 y vamos a aceptar y eso entonces nos va a generar también no solo la información del modelo, el gráfico de tendencias, pero también podemos ver el comportamiento de los residuos. Para los análisis de regresión realmente es bastante útil utilizar la opción del asistente. Vamos a seleccionar asistente, regresión. En este caso es una regresión simple. En la variable de respuesta es la eficiencia. En el eje X vamos a seleccionar temperatura. Aquí podemos forzar a que me haga un ajuste a una línea cuadrática, lineal, o que Minitab haga la escogencia por mí. El nivel de confianza, le damos a aceptar. Y nos genera entonces los diferentes resúmenes. ¿Qué es lo que vamos a ver acá? Vamos a ver un poco la integridad de los datos, normalidad, cantidad, etc. Vamos a ver un poco la información de la ecuación, los residuos, los vamos a ver, la curva o línea de mejor ajuste, con los valores que pudieran ser considerados inusuales y los otros datos de cómo valorar el modelo. Y finalmente tenemos este otro resumen que es bastante adecuado porque nos dice qué tan buena es la relación entre X y Y algunos otros valores importantes como cuánto del porcentaje de variación se explica, que es lo que vemos con el R cuadrado y aquí lo pone de una manera bastante simple de entender y además nos da alguna explicación aquí contextual para analizar los datos. Con el asistente de Minitab también se hace bastante fácil hacer los análisis de regresión múltiple y entonces ahora vamos a ver cómo sería este proceso.
Para el análisis de regresión múltiple nos vamos a venir nuevamente al asistente, regresión, en este caso seleccionamos la opción de regresión múltiple. La variable de respuesta sigue siendo eficiencia y vamos a seleccionar en este caso flujo de salida y viscosidad como las variables a evaluar. Le damos a aceptar y volvemos a ver la información de los datos. Aquí tenemos nuevamente integridad de los datos, cómo se ve el modelo, factor residuos, nuevamente un resumen para poder interpretar un poco la información que tenemos acá. Cuando hablamos de regresión múltiple mencionamos que hay dos elementos importantes. El primero es determinar cuáles de los factores son significativos, cuáles realmente no están influyendo en el modelo como tal, y eso lo podemos ver a partir de la ecuación de mejor ajuste y los gráficos de correlación individuales. Vamos a ver esto ahora cómo se vería en el resumen del asistente de Minitab. Para evaluar cuáles son los factores que son significativos, nos vamos a enfocar en algunos datos relevantes. Aquí están las variables, X1 es viscosidad y X2 es flujo, y podemos ver acá que este es el modelo final y no aparece X1, lo que quiere decir entonces de alguna otra forma es que X1 no tiene una influencia significativa. Lo podríamos ver también en este otro gráfico que tenemos acá, donde vemos que el flujo de salida es el que tiene la mayor efecto en la información del modelo, y también podemos ver en el resumen final, vamos a ver aquí los comentarios y va a ser importante evaluar estos gráficos que aparecen acá, donde están de manera independiente. Los gráficos que aparezcan en gris son los que no son significativos para el modelo. Con eso entonces podemos evaluar cuál sería el modelo final con el que vamos a analizar y cuáles son los factores realmente significativos que nos interesan optimizar o controlar. El propósito de la regresión múltiple básicamente es determinar cuáles son los factores significativos, identificar si hay interacciones entre las variables y a partir de esa información poder evaluar cuáles son las mejores condiciones del proceso. Ahora vamos a ver cómo hacer un ejercicio de optimización utilizando Minitab para un modelo de regresión múltiple. El modelo de regresión múltiple requiere que las variables independientes sean variables continuas. Para el ejercicio de optimización también vamos a utilizar el asistente. Seleccionamos la opción de regresión. En este caso vamos a seleccionar esta opción que es el modelo de mejor ajuste y optimización de la variable de respuesta. Vamos a seleccionar la variable de respuesta eficiencia y vamos a seleccionar algunas variables como serían la viscosidad, presión y temperatura. Con esta información entonces le damos a aceptar y el sistema nos va a generar el siguiente resumen. De acá, ¿qué va a ser lo más relevante? Tenemos nuevamente la integridad de los datos, información sobre el modelo, la ecuación que mejor describe este proceso, cuáles son los factores significativos y cuáles no. En este caso los que están en gris son que no son factores significativos. Análisis de los residuos. Y finalmente nos vamos a ir al resumen final donde tenemos nuevamente la conclusión de cuáles son las variables significativas y un poco la explicación de cuáles son los factores relevantes y no cuál es el nivel de relación, que lo vamos a ver con este primer gráfico de acá, y cómo está el porcentaje de variación explicado por el modelo, que es básicamente el indicador de R cuadrado o el coeficiente de determinación que nos permite saber qué tan bueno es. Nuevamente aquí los gráficos que estén en gris son no significativos, entonces con esta información y la ecuación que tengamos acá vamos a poder hacer mejor nuestra optimización. También el sistema en este segundo reporte nos va a decir cuáles deben ser los parámetros en los que tengo que trabajar el proceso. Solamente está colocando los que son significativos porque los otros realmente nuevamente no son relevantes, y aquí genera una lista de alternativas de solución de con qué valores se debe trabajar y cuál debería ser entonces la expectativa de la variable de respuesta con estas configuraciones de los diferentes parámetros como para tener un rango de operación. Con esto entonces estamos terminando el complemento de Minitab para el módulo de análisis en los temas de análisis de regresión y análisis de datos. Muchas gracias, espero les haya gustado el módulo y le puedan sacar provecho. Igual me pueden escribir para enviarles más ejemplos, templates o aclarar alguna otra duda adicional.